Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad Vasco de Quiroga, especialmente a la licenciada Susana García, por la invitación. Ella tuvo la oportunidad de escuchar mi plática que di hace algunos meses en la Universidad de Monterrey con motivo del 6º Congreso de Integridad Académica en la UDEM. En aquella ocasión, el doctor Jan Guerrero me invitó, que estuvo con ustedes el día de ayer compartiendo algo de los retos, de los aprendizajes que ha enfrentado como director del Centro de Integridad en la Universidad de Monterrey. Cuando Jan Guerrero me invitó a dar una plática de integridad académica, pues me tomó por sorpresa. De inicio le dije que no era mi área de especialidad. Ya han escuchado un poco ahí mi currículum, en realidad pues no tengo probablemente un área de especialidad, sino que he tendido a la generalidad. Y pues le comentaba, yo veía el panel de invitados al Congreso de ese año y de años anteriores y veía investigadores, doctores que se han centrado en las dinámicas de integridad en instituciones de educación, sobre todo en universidades, que han dedicado gran parte de su carrera a entender este fenómeno. Entonces pues yo decía, bueno, pues yo no tengo ese nivel. Sí que es verdad que tengo pues bueno, tengo 15 años de experiencia docente. También tengo una maestría en educación, pero aún así pues no me considero un experto en este tema. Hubo un argumento muy sencillo, pero muy contundente que me convenció. La academia somos todos. Le decía incluso a Jan Guerrero, si tuviera que reflejar así como que cuál es mi experiencia en cuanto a integridad académica, muy probablemente se vería algo así. Yo sería el cuate de verde, tratando así de esconder el examen, que no me copiaran, pero fuera de ahí, pues la verdad, muy poca experiencia, digamos, en cuestión de especialización. Este argumento, el hecho de que todos somos la academia, no solo los investigadores, no solo directivos, sino también profesores y estudiantes, formamos parte como de este ecosistema, de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y los conceptos de integridad pues tienen que permear a todos estos elementos. Entonces este argumento fue el que me motivó a dar mi experiencia como docente, como estudiante constantemente, pues lo que he podido participar ahí en las academias de arquitectura, de ingeniería civil, en diversas instituciones educativas. Algo que comentaba y algo que puede explicar un poco la estructura de esta plática, comentándoles algo un poco acerca de mí. Muchos de nuestros estudiantes de arquitectura, de ingeniería civil, provienen de familias de constructores. O sea, a final de cuentas, pues esa es como una herencia generacional que tienen, pues no sé, el abuelo fue constructor, tiene su empresa constructora, pasa a los padres, a los hijos. Yo no vengo de una familia de constructores, yo vengo de una familia de médicos, tengo una familia de doctores. Siempre me gustó mucho la medicina, pero pues la vida me llevó por otros caminos, hacia el diseño, hacia la arquitectura. Pero durante toda mi educación universitaria pues siempre estuve muy en contacto con mis papás, ¿no? O sea, todo lo que yo iba aprendiendo, sobre todo, por ejemplo, no sé, cuestiones de historia de la arquitectura, cultura del diseño, pues ellos más como oyentes, pero pues yo ahí como compartiendo todas estas cosas que iba aprendiendo. Pero había un tema pues muy específico con el cual sí tenía ahí como una plática de tú a tú, muy directa con mis papás, que era la ingeniería estructural. Mi papá es médico, es traumatólogo ortopedista y tiene una subespecialidad en columna vertebral. Entonces, si lo reflexionamos de cierta manera,
pues el sistema óseo pues es como la estructura del cuerpo. Entonces, muchos temas que yo veía aplicados a elementos estructurales de concreto, de acero, cuestiones de, pues no sé, de esfuerzos de tensión, de torsión, cizallamiento, todos estos elementos mi papá los estudió, y luego también como docentes que son de toda la vida, pues también están constantemente siempre ahí como tocando estos puntos. Entonces ahí teníamos pues digamos como ese punto de coincidencia donde veíamos los mismos conceptos aplicados a distintas maneras, lo cual me lleva a pues digamos una reflexión de una técnica didáctica pues que empleamos constantemente, que es el aprendizaje por analogía. Si tenemos pues no sé, una serie de elementos dados que podemos conocer o que podemos analizar, pues las causas, efectos, sus condicionantes, y pues hay una relación de similitud con un segundo objeto, pues podemos ahí como hacer esa relación. Entonces, un poco por ese lado va la temática de esta plática. Agrietamiento por fatiga, integridad estructural, fisiología ósea, cultura académica, una comparativa preliminar. Esta va a ser la estructura narrativa de la plática. Cada uno de estos, digamos, como 8 capítulos, vamos a irlo viendo, vamos a ir alternando justamente desde la perspectiva del ingeniero estructural, desde la perspectiva del médico, desde la perspectiva del académico. O sea, cada uno de estos elementos, que es la integridad, agrietamiento, señales de alarma, vamos a ir haciendo como la reflexión, brincando de uno a otro de estos temas. A final de cuentas, pues eso nos va a ayudar justamente como a hacer una reflexión conjunta de una manera muy sencilla que todos podemos entender. De inicio, entonces, pues empezamos por definición. ¿Qué es la integridad? Si a mí me preguntan qué es la integridad, pues lo primero que pienso, pues por mi formación, es, me refiero a integridad estructural. La capacidad de una estructura o de un elemento estructural a soportar cargas externas sin llegar a límites de deformaciones extremas o a un límite de resistencia. Si nos enfocamos a la integridad en un ámbito académico, The International Center for Academic Integrity define la integridad académica como un compromiso ante la adversidad con 6 valores fundamentales. Esos valores son confianza, honestidad, justicia, responsabilidad, respeto y valentía. Entonces, si yo veo esta definición de integridad académica y la comparo con esa definición a la que hago referencia como integridad estructural, pues yo veo que prácticamente uno y otro estamos hablando de lo mismo. Si en un elemento estructural hablamos de las cargas externas, que pueden ser cargas de servicio, cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales por viento, etcétera, pues todas esas cargas externas que hay que soportar, hablando de integridad académica, pues hablamos de esas adversidades. Todos los esfuerzos internos de una estructura que ayudan a soportar esas cargas, pues en el caso de la integridad académica, pues esos valores serían lo que fundamentaría esa capacidad de resiliencia. Algo en lo que podemos estar de acuerdo así de inicio, pues que un edificio no se cae de la nada, está un edificio en completa estabilidad, pues no se cae de la nada sin que haya algo que origine un colapso. Cada que hay una falla estructural en un edificio, podemos trazar cuál es el origen y cuál es en su entorno, cuál es el punto de inicio de esa falla y cuáles son las causas que lo originen. En medicina pues sería lo mismo, ¿no? O sea, uno no anda pues caminando por ahí
con, pues, no sé, o sea, con completa salud, y de repente de andar caminando, de repente, me fracturé una pierna o algo así. A veces ocurre, ¿no? A veces lo vemos así en los partidos de fútbol. Vemos ahí como que va Neymar retosando, va corriendo por la cancha, y justo cuando entra en el área chica, pues parece que pues no sé, se cae, se retuerce, parece que tiene una fractura expuesta de tibia y peroné, pero pues no se preocupe, no le pasó nada, la integridad de su salud está intacta. Cuando el árbitro pite el penal, pues él mismo va a pedir, se va a levantar para tirar el penal y festejar y todo, ¿no? Entonces la integridad de su sistema óseo está intacto. Es justamente la integridad, su integridad moral, ahí lo que habría que cuestionar, porque a final de cuentas lo que hace es tratar de sacar provecho de la reglamentación, intenta ahí como, pues a final de cuentas hacer una trampa para sacar un provecho personal. Entonces, pues digamos, ahí un poco a lo que quiero llegar es que estos cambios no se dan de 0 a 100. Uno no es... pues no sé, hablando ahí como dentro de un ámbito profesional, uno no es así como pues no sé, un profesor o una persona completamente honesta y de la noche a la mañana se convierte en un cocinero y traficante de metanfetaminas. Eso ocurre en la televisión porque justamente esas transformaciones radicales, pues oye, pues esto es una gran historia, pero en la vida real no suele ocurrir así. En la vida real, pues no suele ocurrir de que, bueno, es que soy honesto y de un momento a otro caigo en pues en una situación de deshonestidad exacerbada. ¿Cómo suele ocurrir? Pues esto pues es más bien así como una situación gradual. Es una situación que empezamos con algo pequeño, probablemente empezamos en un salón de clases copiando, sacando alguna pues no sé, alguna nota justamente para sacar provecho de una manera fácil, ¿no? Un atajo. Si no se nos descubre, entonces, bueno, pues ya sé que a la siguiente puedo, no sé, dar copy-paste para una tarea, probablemente puedo seguir adelante, compro algún trabajo, pago para tener algún título profesional, y esto, pues, crean que no, pues esto va... eso que, bueno, pues es un examen o es una tarea. A final de cuentas esto va en aumento y va creciendo, y el círculo de acción, a dónde puede llegar esta corrupción, pues sabemos que puede llegar muy lejos, ¿no? Cada vez justamente esto va permeando distintas áreas, y entonces en la vida real, pues esto empieza a impactar y empieza a impactar a más gente. A lo que me refiero son que las fallas son escalables. Empezamos con algo pequeño que se va agravando cada vez más. Si vemos, por ejemplo, una probeta de un elemento estructural de acero, esto es como una sección de un elemento metálico, de un puente que falló, y pues tomaron como esta imagen fotográfica. Si ven la parte superior, justamente aquel punto es donde empezó la grieta que llevó a la falla, este elemento estructural y el puente del cual formaba parte este tensor. Aquí vemos así como que en algún punto por aquí empezó la falla, y empezamos a ver ahí como distintas fases. En una filmina posterior vamos a ver así como muy claramente esas 3 fases, pero pues la primera es esta fase inicial donde empieza la propagación de la falla, luego de acá, y pues ya es un colapso inminente. Entonces podemos trazar cuál es el origen de esas fallas, y podemos también notar que pues muchas veces son pues una microfisura, una microgrieta que va empeorando, ¿no? Va a más y va haciendo el problema más complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos, no sé, pues ya de hace más de 100 años, estas fotografías de Ewing y Humphrey,
micrografías de crecimiento de grietas superficiales por fatiga. Entonces es, pues digamos, vista con microscopio, se empiezan a ver sobre superficies de elementos estructurales, cómo empieza ahí a nacer una falla que, de no detenerse, empieza en una propagación que es complicada. Uno de los elementos que nos ayudan también como a entender esto, esta noción del agrietamiento por fatiga, la definición es esto: la rotura de materiales por cargas dinámicas cíclicas, lo cual quiere decir que son fracturas que ocurren no necesariamente por una carga puntual excesiva, muchas veces es más bien, son cargas pequeñas que cada una de estas cargas puntuales no son capaces de vencer ese límite de resistencia de un material. Es más bien la aplicación de esa carga y la descarga, aplicación y descarga. Esos ciclos continuos de cargas pequeñas es lo que va ocasionando este tipo específico de fallas en un elemento estructural. Una muestra de esto sería, por ejemplo, pues como cuando tenemos un clip, ¿no? Doblamos un clip y eso, ese pequeño esfuerzo que le ponemos, pues no es capaz de fracturar el clip. Pero ¿qué pasa si doblamos hacia un lado, hacia el otro, el clip hacia uno y otro lado? Pues se va debilitando cada vez más hasta que tenemos pues un corte completo de ese elemento. Lo mismo ocurre con un elemento estructural. O sea, son cargas que por sí solas no son capaces de rebasar ese límite, pero al estar así como haciendo esa carga y descarga en ciclos constantes, pues eso sí que afecta. En medicina, el término que se relaciona con esto es la fractura por fatiga. Le llaman también fractura por estrés. Es una lesión causada por sobrecargas. No es estas fracturas donde hay alguna lesión importante, un impacto, sino son cargas sostenidas que también van haciendo ahí, pues se van aplicando y descargando. El caso como muy cotidiano, justamente, o sea, qué tipo de cargas, que no es muy fuerte, pero solemos hacer, o sea, como que por ciclos, pues es justamente caminar o correr. Entonces, por mucho tiempo, la medicina también a cierto tipo de fracturas, sobre todo en extremidades inferiores, les llamaban fractura de marcha, fractura, estas fracturas por estrés se empezaron a analizar, pues no sé, inicios del siglo XX, sobre todo empezaban a notar este tipo de fracturas en extremidades inferiores, en atletas de alto rendimiento, atletas de marcha, sobre todo, en soldados. Entonces, por eso se le llamaba fractura por marcha. Cargas cíclicas constantes, que puede ser justamente el ir corriendo, el ir marchando, y si hay una pequeña grieta, una pequeña fisura en la parte exterior del hueso, pues ese ciclo de cargas pues se va propagando hasta que provoca una cierta fractura. En estructuras, pues bueno, ahí también, digamos, el paralelismo, si en la medicina lo que vemos es así como, pues que sobre todo en las extremidades inferiores es donde se visualizan esas fracturas por agrietamiento. También en los edificios, aquí por ejemplo lo que vemos es una estructura que prácticamente falló en sus elementos fundacionales, en sus elementos soportantes base. Ahí había una mala alineamiento de los elementos estructurales, una falla también en el cálculo. Incluso alcanzamos a ver un poco ahí en los edificios vecinos, y hay como incluso hasta visualmente una desproporción del edificio, lo que ocurre ya de segundo nivel hacia arriba, y pues las columnitas estas
que están soportando abajo, ¿no? Entonces ahí también, digamos, ese tipo de elementos ahí podría como darse esa, pues digamos, ese paralelismo. Si decimos que todo esto surge de un punto de origen que se va propagando, podemos también establecer que hay ciertas señales de alarma a los cuales podemos o deberíamos de estar atentos para evitar que sigan estos ciclos negativos. En medicina, ¿cuál sería la señal de alarma? Pues la señal de alarma en el cuerpo humano por excelencia es el dolor, y es así como el elemento prácticamente definitivo de este tipo de fracturas. No hay como en fracturas por algún impacto o algo así, hay poca hinchazón. Hay dolor, pero es así como un dolor muy focalizado, muchas veces así como a la presión, es como se percibe, pero en realidad es también como una especie de fatiga. Muchas veces también ese es el problema para definir o para diagnosticar. Si estamos hablando, por ejemplo, que muchos de los pacientes que se veían por esta situación eran soldados o eran atletas de alto rendimiento, estamos hablando de personas que aparte tienen como la motivación de seguir constantemente. O sea, un soldado de que te dolió, no, yo puedo seguir. A un atleta que también quiere seguir en la carrera, que quiere, no quiere perderse la siguiente competición, etcétera, por más que el entrenador o el médico le diga tienes que detener, pues siempre hay como una motivación para seguir. Y eso es justamente uno de los problemas constantes que hay en las fracturas por estrés, que no se detiene ese ciclo. Entonces ahí, por ejemplo, pues eso es lo que tenemos. Hay cierta señal de alarma, pero que aparte es ahí algo confusa, ¿no? No es un dolor incapacitante, sino es un pequeño dolor que a veces pues, se confunde con un dolor muscular o algo así. Entonces, bueno, yo puedo seguir. Y ese es justamente uno de los riesgos. En estructuras, pues también hay señales de alarma. Si analizamos, por ejemplo, ahí esta imagen, vemos como dos probetas de elementos de acero que fueron ensayados hasta llevarlos hasta una falla. Entonces, estas, digamos, son como dos mitades de una sola, de una varilla, y vemos ahí como cuál es el punto. Vemos ahí la diferencia entre una falla dúctil y una falla frágil. A la izquierda tenemos un elemento, los dos eran elementos así cilíndricos, perfectos, pero en el elemento de la izquierda vemos una falla dúctil. Si vemos ahí como un diagrama de esfuerzo de formación, pues vemos así como que al principio, si le vamos poniendo una carga, pues se va deformando. Ponemos el doble de la carga, se deforma el doble. Y entonces es como una relación lineal al principio, pero llega un punto donde vence el acero, ese límite de fluencia, y empieza a fluir como si fuera un chicloso, digamos, empieza a fluir el acero. Entonces, pues lo mismo que, pues no sé, con un caramelo así de estos suaves que lo estiramos, pues empieza a elongar muy rápidamente, pero aparte también empieza a perder sección transversal, ¿no? O sea, se empieza a hacer más delgado. Entonces eso es lo que estamos observando en esa parte. Entonces ese diagrama de esfuerzo de formación, de repente de ir muy lineal, y de repente empieza a ver, le elevamos carga, pero empieza a deformarse mucho, a una razón mucho mayor. Del lado derecho tenemos una falla frágil. Tenemos una situación de una carga que pues no alcanza así como a ir progresivamente, sino en un punto prácticamente antes de llegar al momento de fluencia, se le aplica una carga fuerte que conduce a una falla frágil. ¿Cómo lo veríamos? Obviamente esto está visto en laboratorio, pero a ver, bueno, ¿cuál sería la señal, digamos, si aquí decimos, pues no sé, empiezan a poner carga, digamos, sobre esta losa? ¿Cuál es la señal de alarma que veríamos aquí? En líneas generales, en diseño estructural, preferimos las fallas dúctiles a las fallas frágiles. Las fallas dúctiles, digamos, si esto estuviera diseñado bajo este concepto de asegurar que si acaso vaya a fallar, que falle con una falla dúctil,
empezaríamos a ver que le empiezan a poner más carga a esta losa, le ponen más carga. Cuando empieza a rebasarse este límite dúctil y empieza a una mayor deformación, empezamos a ver que la losa empieza a deformarse. Entonces, en ese momento de que alguien empiezan por ahí los gritos y, oye, esto se está deformando, y obviamente es una señal de alarma y vámonos todos de aquí. En una falla frágil, pues le van poniendo carga, pero nunca hay esa deformación previa a la falla. Nomás de pronto se pone ya así como que la carga que lleva al límite y esto falla estrepitosamente, ¿no? O sea, en las pruebas de concreto, así incluso a veces les llaman como fallas explosivas, o sea, porque pues, no se va deformando y de repente truena, pues ahí sí, o sea, pues de una manera muy rápida, que sería esta cuestión, ¿no? Entonces habría que ver. Aquí es donde están, digamos, esas curvas de esfuerzo de formación que les platicaba. En la academia, ¿cuál sería así como la señal de alarma? Pues a final de cuentas hay que notar también, ¿no? O sea, como que a ver, bueno, hay indicios que muchas veces nos llevan ahí como a esa noción de que, a ver, bueno, este estudiante está en problemas y puede, si no se le atiende, empieza a haber un agravamiento en estas situaciones. ¿Qué señales de alarma puede haber? Pues no sé, puede haber así como que aislamiento. Puede haber así, no sé, hay un examen y hay una conducta sospechosa, ¿no? Llegan con gorra, se ponen así, el alumno que siempre se sentaba por un lado se va a la esquina, actitud ahí nerviosa, sospechosa, que bueno, yo ya sé que bueno, no lo pueda culpar de inicio, ¿no? Pero pues yo sospecho que este chavo trae algo, ¿no? O sea, probablemente se va a copiar. Entonces, hay señales que podemos ir como revisando en los estudiantes para tratar así como, a ver, bueno, vamos a prevenir antes de que esto llegue a una situación peor. Siguiente concepto que me gustaría tocar, la redundancia en el sistema. Va muy relacionado también con el concepto de resiliencia. Para ejemplificar está este caso del puente I-35W en Minneapolis. Si analizamos, bueno, fue un puente que se cayó. Eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Si analizamos este puente, pues podemos ver que es un puente muy eficiente. Vemos así como está hecho a base de armaduras, de acero. Cada uno de estos elementos es muy esbelto, muy ligero. Podemos ver que hay pues una muy alta precisión, muy alta eficiencia en esta estructura, ¿no? Muy ligero. El problema que tiene justamente tanta eficiencia es de que está tan eficiente que con el hecho de que falle, no sé, un perno de conexión, con que falle una de estos brazos de esta armadura, pues se va a ver comprometida toda la estructura, que fue exactamente lo que pasó en este caso. El río que pasa ahí abajo, pues en Minnesota, pues tienen temperaturas de congelación, se congeló el río. Estos ciclos también así como de congelamiento, descongelamiento, dañaron una de las placas de conexión entre la pila de concreto y pues ya así digamos la fundamentación para la estructura metálica, y a partir de ese pequeño daño en esa placa, pues de pronto así también casi sin avisar, hubo un colapso de esta estructura. No había... pues era un sistema muy eficiente, pero no había redundancia en el sistema, y por lo tanto había poca resiliencia. Pues lamentablemente hubo también muchos casos ahí de muerte, o sea, pues estaban ahí justamente pues, pasando en la mañana todos los carros para ir al trabajo, etcétera. A un lado de este puente podemos ver pues, otro puente que tenía la misma carga vehicular, pero pues con un diseño diferente, no necesariamente pues que un sistema sea mejor que el otro, simplemente el aspecto que habría que notar es este aspecto de redundancia en el sistema. Este otro puente que quedó ahí sin ningún problema, pues si lo vemos de cierta perspectiva es como si fueran dos puentes, tenemos una estructura aquí y otra acá. Si falla algún elemento de esos, pues sí, probablemente no es tan eficiente, pero si falla uno de esos elementos,
probablemente no compromete la estructura de esa la integridad de esa estructura, y aun cuando hubiera fallado uno de estas mitades, la otra permanecería pues en pie. Entonces, digamos así, como esa cuestión así de compartimentalizar ciertos elementos, pues puede ser ahí como algo favorable. En medicina, ¿qué podríamos hablar ahí acerca de esto, de redundancia en el sistema? Uno podría argumentar, pues no sé, como yo a veces ahí en algunos proyectos de ingeniería que veía, por ejemplo, en clases ahí de análisis estructural por elemento finito, y decía, bueno, yo voy a analizar justamente qué es lo que pasa en los huesos, y veía que pues los huesos son un elemento estructural sumamente eficiente, ¿no? En tanto que, por ejemplo, en la construcción, pues no sé, el 95% de lo que hacemos, aun cuando no haya una igual concentración de esfuerzos, por ejemplo, en una columna, pues lo que hacemos es pues, hacer una columna cilíndrica o de sección cuadrada, pero lo hacemos prismático, ¿no? O sea, lo hacemos de una sección constante. ¿Por qué? Porque es más fácil de construir. Tal vez no es más eficiente, pero para nosotros es más rápido construirlo. En cambio, el cuerpo humano, pues lo que vemos es esto, ¿no? O sea, son formas más orgánicas, definitivamente, pero justo donde hay una mayor concentración de esfuerzos, hay también un engrosamiento en la sección transversal de ese elemento. Hay mayor área que soporta esos esfuerzos añadidos, pero además también va cambiando la composición del hueso. Hay secciones del hueso que son más rígidas, hay otras que son más flexibles, un tejido más esponjoso. Entonces podríamos así como que de cierta manera argumentar, bueno, pues entonces el cuerpo tiene poca resiliencia porque no hay redundancia en el sistema. Esto es, por ejemplo, algo que les digo de este análisis. Vemos ahí como que cuál es la concentración de esfuerzos, y pues donde menos esfuerzo se requiere, hay una menor sección transversal. O sea, es muy eficiente. Sin embargo, sí hay redundancia en el sistema. Los músculos, o sea, a final de cuentas, lo que nos soporta no es nomás el esqueleto, es el sistema músculo-esquelético. Los músculos también nos ayudan a soportar. Entonces, justamente también en las fracturas por estrés, muchas veces lo que tenemos es que los músculos, o sea, al notar ahí de que tengo un dolor en la pierna, el músculo empieza a tomar una mayor carga de ese esfuerzo. Entonces también de pronto se traduce en una fatiga muscular más acentuada, por ejemplo, en una pierna que de otra. Y entonces a veces pues los doctores lo que tienen que ver ahí es, pues más que, revisar en el músculo, empiezan a buscar qué es lo que está pasando en el hueso. Ahí como una anécdota, ahí hasta ahorita le he platicado ahí, por ejemplo, de mis papás. En alguna ocasión, pues no sé, yo estando ahí como en primaria o secundaria, también ahí como que estaba juegue y juegue, tuve una fractura por estrés en uno de los huesos de mi pierna, y le decía a mi papá, oye, es que me duele la pierna. Y ya la checaba, no, tú no tienes nada, no, eres el hijo del doctor, no, a jugar, síguele. Y pues yo seguía así, no tengo nada, le seguía, ¿no? Adelante, y ya de pronto, en un fin de semana, semanas después, me dijo mi papá, oye, tengo que ir al hospital, ¿me acompañas? Y aprovechamos y te sacamos una radiografía, porque me habías dicho que te dolía la pierna. Sí, había dicho. Total de que pues ya me sacan la radiografía y pues ya checa y, mira, muy interesante, sí, aquí se ve el callo óseo, efectivamente traías una fractura, se ve que ha sanado perfecto, de que no, pues muy, yo así como que no, pues. En la academia, ¿cuál sería, digamos, ese equiparamiento con la redundancia? Pues yo diría que si, no sé, tenemos esta imagen, ¿no? Por ejemplo, del estudiante aislado o en depresión o algo así, no, pues no sé, por ejemplo, estas personas ahí que, pues no sé, tienen la pareja y todo lo hacen con la pareja, y en el momento en que tienen un problema con su pareja, pues ya todo el mundo se les viene encima, ¿no? O sea, pues dependen de una sola cosa como soporte, no sé, anímico, moral, etcétera. Pues digamos, yo creo que podrían tener una red
más amplia, una red de seguridad, si cuentan ahí con distintos elementos que pueden soportarles en estas adversidades que de hecho todo mundo vamos a tener a lo largo de la vida. Pues no sé, pueden ser ahí como los compañeros, ¿no? O sea, ayuda con los compañeros, la familia, que les, pues que les ayuden. Podría ser, pues no sé, una cuestión de religión, de fe, pues digamos, apoyo en el servicio, ¿no? Por ejemplo, la UDEM, que es una universidad, ahorita les comentaba, a final de cuentas, pues es una universidad elitista, es una universidad privada con una matrícula alta que pues pues va marginando a mucha gente. A final de cuentas, la conexión con la realidad de otras personas, pues también pueden así de que, a ver, bueno, tengo mucho que agradecer y tengo mucho que puedo yo aportar en vez de estar ensimismado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, estas cuestiones también como de apoyo a la comunidad, suelen dar así como, ok, bueno, fallé en esta parte, pero tengo esta otra motivación. Entonces, yo creo que justamente esa redundancia, así pues también puede ser ayuda en esas adversidades que podría enfrentar una persona, un estudiante. Si decimos entonces que pues estas fallas en todos estos sistemas empiezan por un elemento muy pequeño, muy puntual, y que si se van repitiendo estos ciclos, se va propagando, ¿no? O sea, se va haciendo pues algo mayor. Aquí vemos, por ejemplo, como dos etapas de una fractura por estrés. En la primera, pues es prácticamente imperceptible, o sea, tendría que ser ahí como una persona ahí como muy, pues no sé, un especialista para poder notar en la figura de arriba, pues dónde está esa pequeña fisura que eventualmente, si no se detiene esa carga cíclica, pues esa fractura va a ir creciendo un poco más, un poco más, un poco más, va a ir propagándose a lo largo así del perímetro del hueso hasta que llega a un punto donde pues ya hay un seccionamiento completo, que es lo que notamos abajo. Esta imagen que les decía, pues aquí es justamente como la propagación de la falla. Aquí vemos el punto ahí que podemos intuir que es el punto donde empezó una micro grieta, una micro fisura, la región de iniciación. Se van conduciendo estos ciclos de carga y al principio empieza a haber así como una propagación de la falla, de esa grieta, de una manera así como paralela a la línea de acción de esa carga. Cuando llega un punto de propagación empieza también como a crecer en un sentido perpendicular a eso. Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver también como en la textura hay esta fase de propagación de la falla que se ve así como, incluso como si fuera, pues no sé, ciertos estratos, ¿no? O sea, se va viendo el avance progresivo de esa falla hasta que llegamos a la ruptura catastrófica. Ahí, por ejemplo, prácticamente se ve como casi ya como si fuera un corte limpio. Entonces, de la fase de propagación, que se ven así como las etapas progresivas, prácticamente aquí la ruptura catastrófica, pues ya es un corte prácticamente limpio. Es la importancia de los ciclos de repetición. Si hablamos de cultura académica, una acción se convierte en una conducta se convierte en una actitud, y la actitud repetida se convierte en una cultura. Entonces, si podemos detectar a tiempo esos pequeños fallos, yo creo que es mucho más sencillo detener esos pequeños fallos a tiempo que tratar de cambiar toda una cultura de falta de integridad. Esas pequeñas fallas que tenemos, les digo, van creciendo, se va propagando y obviamente, pues no sé, aquí estamos en un ambiente académico, pero las fallas que hay aquí se van propagando. O lo que decíamos, por ejemplo, con los alumnos de prepa, qué bueno que inviten a la gente de prepa, porque si trabajamos en la universidad de puertas hacia adentro, pues ya cuando viene el alumno de primer semestre, pues sí, podemos tratar de subsanar ciertos errores, pero habría que remontarnos a la prepa para ver, bueno, qué está pasando. Y los de prepa, bueno, qué está pasando en secundaria, o qué está pasando en primaria, y qué está pasando en la familia, ¿no? Porque eso va progresando
de una manera degenerativa y va, y pues no sé, o sea, esto mismo de, bueno, el niño de primaria, pues qué importa si es un chicle que se robó, pues qué tanto puede ser, o sacó un acordeón o se copió del compañerito. El que está mal es el compañerito que, como yo, ¿no? Que no le dejó copiar, él es el egoísta. ¿Qué tanto puede, a qué tanto puede llegar? Pues sí puede llegar, ¿no? O sea, sí puede, o sea, digamos, esos niños que no detienen de pequeños y van evolucionando y cada vez más, pues esas fallas van siendo más graves, más grandes, más peligrosas. Y no es nomás ahí pues todos los millones de dólares que aquí Alibaba y sus 40 ladrones han robado, ¿no? O sea, no hablamos solamente, que es lo peor, no hablamos solamente de una cuestión económica, hablamos de cuestiones de vida, ¿no? De seguridad de personas. Esta plática pues, que ofrecí tiempo atrás, pues estaba así también como muy cercano pues en el contexto del terremoto en la Ciudad de México y el sureste de México en septiembre de 2017. Y obviamente, pues no sé, nos preguntaban, por ejemplo, al cuerpo académico, a ver, bueno, ¿y qué pudo haber pasado en este caso de este edificio que colapsó? ¿Qué pudo haber pasado en casos puntuales? Y podíamos dar nuestra impresión, ¿no? Pues incluso pues en la oficina, en la universidad, tratábamos de ver, bueno, cómo podemos ayudar, como muchos nos volcamos a hacerlo en esas épocas, ¿no? Pero pues no solamente es una cuestión de una falla estructural aquí lo que vemos. Muchas veces lo que estamos viendo es una falla de integridad en las personas. O sea, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de permisos que no se debieron haber dado, de alguien que falló, pues no sé si algún estructurista que con las mejores intenciones, pero que, pues no sé, los maestros lo dejaron copiarse o dejaron ahí que siguiera avanzando, pues ya está en último semestre, no sé cómo le hizo para llegar aquí, pero pues no le podemos decir que no se tenga un título. Probablemente ahí es donde estamos viendo ahí como indicios de esta cultura generalizada de falta de integridad. Si comparamos, por ejemplo, el caso del terremoto en la Ciudad de México en el 85, ahí sí, pues como no había un registro previo de un terremoto de tal magnitud, ahí sí podíamos ver muchos elementos de conocimiento en diseño estructural que nos faltaba. Los reglamentos de construcción en el DF y que permearon a todo el país tuvieron un salto de calidad a partir del 85. Empezó todo el diseño sísmico y muchos otros elementos se empezó a hacer como más detallado. Empezamos a aprender de estos errores. Entonces, también de pronto, si comparamos el terremoto del 85 contra el del 2017, hay una diferencia en impacto. Pero aún así hubo edificios que se cayeron ahora. Bueno, yo creo que ahora no es por desconocimiento, no es por elementos científicos o técnicos que nos faltaban. Es una cuestión de que alguien no hizo bien su trabajo. Si uno, pues no sé, veíamos, por ejemplo, en Paseo de la Reforma, donde están los edificios más altos, no se cayeron, no se quebró un solo cristal de estas fachadas. Pues, que están hechos con toda la mano. ¿Por qué otros edificios colapsaron? Pues sí, podemos trazar ahí, bueno, cuál es la falla estructural, pero probablemente hay otro tipo de fallas de integridad que hay detrás de estos casos. Uno de los ejemplos más elocuentes y más tristes es lo que ocurrió en el colegio Enrique Rebsamen. Por ejemplo, estas son imágenes así de un periódico y, pues no sé, una búsqueda así en el Street View de Google Maps, ¿no? O sea, sin ir más lejos. 2009, esta era la apariencia del colegio. 2014, ahí le di para atrás, 2009, 2014. Ahí son 15 pies en esa segunda, tercera, cuarta planta.
un crecimiento que no está registrado. 2016, otros 13 pies hacia el frente. Hay toda una serie de problemáticas que se dieron en contra de esto, ¿no? Sí conocen la historia, ¿no? De que pues pues hubo muchas muertes, pero aparte lo más crítico era pues que es un jardín de niños donde pues maestros y infantes perdieron la vida. Y este colegio tenía toda una colección de problemas, ¿no? Tenían estudio de impacto urbano, pues bueno, no sé, también, por ejemplo, si analizamos un poco aquí, pues no hay una adecuada continuidad estructural. La estructura original, pues, pues estaba diseñada para 3 pisos, hicieron cuartos, el cuarto no estaba registrado, y como fuimos viendo ahí, pues fue progresivamente añadiéndose. No tenía permiso, por ejemplo, para una vivienda, que los dueños de la escuela pusieron ahí como un departamento, y aparte así medio lujoso, ¿no? O sea, lleno de placas de granito por todos lados, muy pesadas, en ese 4º piso, arriba de los salones de los niños, añadiendo un peso para la cual la estructura no estaba calculada. Tenían falseados pues digamos ahí los dictámenes de protección civil de 2015 a 2016, donde alguien ahí, pues supongo que a cambio de un dinero, ahí les palomeó de que esto está perfecto. Parte, por ejemplo, de lo que debían haber checado, las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Entonces también muchos de las personas que perdieron la vida ahí estaban en el lugar correcto. O sea, los profesores, las maestras guiaron a los niños a donde tenían que haber llegado para salir, y estaba bloqueada la salida. Entonces, todo eso, pues digamos, pues no es un fallo, ¿no? O sea, es como la propagación de una falla tras otra. Pues esto ya no es así como un elemento puntual, es como toda una cultura de, pues yo puedo pagar para hacer algo que sé que es incorrecto. Otras escenas ahí, por ejemplo, también ahí como muy dramáticas. ¿Qué es lo que pasó? Pues toda esta cuestión de, edificios que no cumplían, que decían cumplir, o que alguien ahí les palomeó cumplir con todas las nociones que había que haber checado. Recuperación. Es, digamos, ahí, obviamente es ahí como una, no, digamos, no me gustaría terminar esta plática así como una nota pesimista, ¿no? De que, a partir de una pequeña falla, esta falla va creciendo, se va convirtiendo en una cultura. Estamos rodeados, que aparte lo sabemos, en nuestro país, ¿no? Pues estamos rodeados de estos indicios de falta de integridad. Entonces, pues, la reflexión, que es lo más difícil, aparte, ¿cómo nos recuperamos de esas fallas? Ojalá fuera tan fácil como en medicina. ¿Cuál es, así digamos, pues, el tratamiento para una fractura por estrés o una pequeña fisura de que, ya detecté? Es de lo más sencillo, me dice mi papá, para detener, es reposo, ¿no? O sea, es detén la carga cíclica. O sea, como que, el atleta que quiere seguir, no, o sea, tienes que detenerte. ¿Y qué más? ¿Una férula? ¿Un yeso? No necesitas nada. El hueso solo va a sanar. Pero lo que necesitas es evitar, o sea, es detén ese ciclo negativo, ese ciclo que va dañando. Obviamente, pues no sé, nuestro cuerpo es una maravilla. Ojalá fuera tan fácil, pues no sé, o sea, en ingeniería, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sanamos una ciudad destruida por un terremoto o algo así? Pues a final de cuentas no es tan difícil, no es tan fácil como un hueso, ¿no? Que se repara ahí. Al menos no hemos llegado ahí en tecnología, concretos que se reparan automáticamente y todo, pero que pues hay investigación al respecto. Pero lo importante sería de que, es que si lo detenemos, o sea, si detenemos, antes de que lo que esté colapsado es la ciudad, si lo que podemos detener son
episodios previos, pues es mucho más sencillo. A final de cuentas, probablemente no es tan, pues no es tan difícil de tener esto. Non sumus angeli. Hay una anécdota del Papa Juan XXIII, que le decían el Papa Bueno, que era muy simpático y bromista y así, y a él, pues no sé, que tenía, o no sé, en una ocasión aplicó esta frase. Le pidieron a un arquitecto hacer como una ampliación en las viviendas ahí en el Vaticano, y pues estaban los cardenales ahí revisando los planos y todo muy bien y todo, que vamos a presentárselo ahí al Papa y así. Y pues como que, pues ok, todo bien, nomás, o sea, como que a ver, bueno, cualquier comentario le apunta, pues le apuntó ahí esta frase, non sumus angeli. Entonces, y pues el arquitecto y los cardenales de que a ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que hizo que el Santo Padre nos rememorara que solamente un humano, ¿no? O sea, que negara ahí su, o sea, ¿por qué no somos ángeles? Y pues ya el arquitecto, ya, es que se me olvidó, en los planos se me olvidó el baño. Entonces, pues ya era su manera de decir de que yo también soy humano, ¿no? Entonces, había que poner. Entonces, efectivamente, no somos ángeles. No en México. Índice de percepción de corrupción 2017 de Transparencia Internacional, y somos el país más corrupto de la OCDE. O sea, definitivamente no somos ángeles en México, ¿no? O sea, si nos vamos así, pues desde lo más pequeño hasta lo más grave, pues tenemos un problema de corrupción que se propaga, ¿no? Entonces ahí nuevamente, de que pues cómo podemos, o sea, cómo podemos recuperarnos, que es ahí como la reflexión. Hay un concepto muy bello en la cultura japonesa, un concepto que se llama kintsugi. Literalmente significa carpintería de oro. Cuando hay, bueno, este arte, esta artesanía, que incluso pues yo casi que hasta le llamaría ahí como esta filosofía, llama así que cuando tenemos, por ejemplo, un tazón de cerámica que se quiebra, ¿qué es lo que hacemos en Occidente? Ya se quebró esto, lo desechamos. Estos artesanos del kintsugi lo que hacen es reparar esas vasijas, ¿no? Esas vasijas de cerámica o de barro muy humildes, pero lo que hacen, aparte de hacerlo con gran maestría, usan una combinación de resinas con polvo de oro, y eso es lo que utilizan para reparar la grieta causada por esa ruptura. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un objeto que después de haberse quebrado, pues no solamente se rescata, ¿no? de ser desechado, sino que incluso aumenta su valor. ¿Qué podríamos ahí como reflexionar de esto? Bueno, pues o sea, como que esta maestría, este cuidado, pues no solamente pues rescata el objeto, sino que aparte lo ensalza, lo eleva, festeja, digamos, celebra esa ruptura, esa falla que tuvo, y le da un mayor valor. Posiblemente podríamos aplicar también como esa noción, o sea, esta cuestión de cómo reparamos nuestras fallas, ¿no? Cómo reparamos esta cultura de falta de integridad. En ocasiones pareciera que necesitamos un evento traumático como un terremoto para empezar a notar que podemos ser mejores, que podemos ver lo mejor que hay en nosotros y podemos ver lo mejor que hay en los demás, ¿no? O sea, toda esta ayuda que se volcó, podemos ver lo mejor que hay en nosotros, podemos ver lo mejor más allá de nuestra fatiga, podemos ver lo mejor que hay en nosotros más allá de nuestras limitaciones. Posiblemente no sea tan imposible tratar de reparar estas fallas. Posiblemente dependemos solamente de una pequeña señal, alguien que se atreve a levantar el puño, que esa pequeña señal empieza a propagarse
en los demás para hacer ese cambio. Probablemente estamos así también como ante una encrucijada, ¿no? Podemos, pues no sé, nuestros errores nos conducen a la falla y pues nos llevan al colapso, como la vasija desechada. O bien, tomamos nuestras fallas, aprendemos de ellas, las reparamos y crecemos como personas y como sociedad. Muchas gracias.